Bienvenidos a Algo para Decir con Marcos Canario y Joaquín Monge. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa, este primer programa de Algo para Decir. Estamos muy contentos. Ahora les voy a presentar a mi compañero de programa y amigo en este momento que queremos construir junto con vos, hablando acerca de la actualidad de nuestra República Argentina, de Sudamérica, del mundo, los hechos que van atravesando de alguna manera la Iglesia. Y nosotros creemos que la Iglesia tiene algo para decir acerca de todos estos fenómenos, todos estos sucesos y este momento histórico que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Así que bienvenido a este programa y quiero presentarte a mi compañero de equipo, a Joaquín Monge. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Y estamos acá para pensar. Quizás no vamos a hacer los tiraposta, ¿no? Que es lo que a veces a la gente le gusta, que vos seas un tiraposta, sino, mirá esto me hace ruido, esto me incomoda, acá no entiendo bien, y quizás ayudarnos a pensar juntos y nos produce otra cosa. Esta cuestión de observar lo que nos pasa sin tener que tener todas las certezas. O sea, creo que tenemos algunas certezas que nos ayudan a vivir, la certeza de que Dios nos ama, la certeza de que Jesús murió por nosotros. Las verdades fundamentales, digamos. Claro, y después hay cosas que quizás no son tan importantes para el diario vivir, o sea, para todas las personas, y hay otras cosas que son importantes y que no nos preguntamos, no estamos tanto en el ruido diario, Básicamente, entonces, lo que va a suceder en este programa es que te vamos a ayudar a reflexionar, porque nosotros también, de hecho, vamos a ir, tenemos algunos puntos fundamentales de los cuales queremos hablar, pero vamos construyendo el saber de alguna manera, reflexionando sobre esto. Tampoco tenemos una verdad absoluta y, al contrario, queremos pensar juntos como iglesia para este tiempo. Pero es verdad lo que decís, Joaquín, esto de que la gente quiere algo en qué creer de manera absoluta, ¿no? Y no quiere tomarse el tiempo de reflexionarlo, de pensarlo, ¿no? Pero sabemos que todos los que están del otro lado tienen esta intención de pensar con nosotros este mundo, esta actualidad y esta iglesia para este tiempo también. Así que también escuchar, o sea, ahora todavía estamos grabando y todo, pero cuando empecemos a tener la interacción, ver lo que comenta y eso, también nos va a servir ese ida y vuelta, ¿no? Ese feedback, le dicen. Bien. Sí, por eso es importante que dejes los comentarios en la cajita de comentarios y te suscribas a nuestro canal y hagas que esto llegue a más personas para que sigamos pensando entre todos. Bueno, Joaquín, bienvenido. Entonces, esposo, padre de 3 hermosos muchachos. ¿Y hay que cerramos o buscamos la nena, Joaquín? No, cerramos ahí. El ciático ya no da más. Así que bueno, felizmente casado con Laura. Yo también, mi esposa también se llama Laura. Y así que algo en común tenemos. Sí. Vamos a ver en el desarrollo del programa si tenemos más cosas en común. Si hay compatibilidad. Pero bueno, Joaquín, pastor, igual que yo también, de la Iglesia de Dios, y pastor joven, de vocación o profesión relativamente joven, podríamos decir. Vos tenías que decir, sí, igual que vos. No, es que vos sos joven. De profesor de profesión, profesor de historia, ¿verdad, Joaquín? Así que esto es muy importante, por eso Joaquín va a ser clave en este programa también para desasnarnos de algunas cuestiones históricas y también sociales, ¿no? De la iglesia, sí. Ese es nuestro intento, ¿no? Claro. Siempre vamos a intentarlo. Pero bueno, entre otras cosas también hincha de San Lorenzo, como el personaje que vamos a tratar y que vamos a problematizar en el programa del día de hoy. Hoy es sábado, quizás estamos viendo este programa otro día, pero estamos grabando hoy sábado 26. ¿Qué está pasando hoy en día en Roma, puntualmente en el Vaticano? Yo vine escuchando en la radio que estaban ahí siguiendo un poco los funerales de Francisco I, Jorge Bergoglio, el Papa argentino, que le dicen.
aunque los italianos se lo reclamaban un poco por ser Bergoglio. Él es hijo, creo, de italianos, ¿no? Hijo de italianos, como mucha parte de nuestra población, muchos de nosotros que tenemos algún cachito, o algunos tienen un poco más, de italianos, de inmigrantes, porteño, muy porteño. Y un tipo, a ver, yo no soy muy amigo del papado ni de todas esas figuras, pero un tipo que desde su espacio de influencia tuvo algunos gestos que me parece interesantes. Entonces este acercamiento popular que tuvo la sociedad en general, en parte porque el Papa es argentino, pero en otro lado que el Papa no les importa que sea argentino, o sea, cómo se vincularon con este sujeto que hablaba de los pobres, que hablaba de hacer lío, que se acercó a lugares que estaban marginados por la Iglesia, algunos que entendemos que es lógica esa marginación de alguna manera, en el sentido de que no tenés que compartir las mismas prácticas y entonces alguno puede sentirse marginado por eso, pero en otros también porque nosotros entendemos que si tienen otras prácticas ya lo tenemos como que odiar, ¿no? Y el tipo hizo una reconciliación ahí, una cuestión de fe y la sociedad, sí, a pesar de las prácticas morales y culturales de esa gente. De hecho, que estableció puentes también, ¿no? Una de las frases que él tenía era de no construir muros, sino puentes. Para todos los que nos ven y nos están escuchando, tenemos que nosotros entender esto como un proceso histórico también de cómo la imagen de un papa, para nosotros que somos protestantes, evangélicos y pentecostales en nuestro caso, fue modificándose en el tiempo, ¿no? De pasar de una imagen del anticristo, de alguien opuesto a nuestra fe, a de alguna manera conciliar, porque de eso se trataba lo que él hacía. De hecho, la Sociedad Bíblica lo despide en Twitter y en las demás redes sociales con palabras cálidas, ¿no? Así era también, otro grupo que a veces uno tiene coincidencia y a veces no tiene coincidencia, pero me parece que también parte del respeto primero hacia la muerte de cualquier persona, sea una persona octogenaria o sea una persona joven, o sea, nos tiene que doler que alguien se muera, aunque a mí no me guste la práctica de vida. Yo no puedo estar celebrando la muerte de la gente, ¿no? Eso como un principio cristiano básico. Estás tocando un tema fundamental, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, parecería una sociedad del odio, tanto de un lado como del otro, en cuestiones partidarias a nivel político, cultural. El otro siempre es inferior a mí, el otro siempre es perverso, el otro siempre es malvado, y nosotros siempre, los de este lado, somos buenos, somos los que tenemos la verdad, el otro tiene el engaño, la mentira. Sí, y el juego de la doble moral, porque... ¿Arrancamos con el mate? Arranquemos con el mate. Estábamos con, o sea, en las marchas, pañuelo celeste, que uno tiene, yo tengo una posición totalmente en contra del aborto, pero la participación de las marchas, podías marchar con católicos del Opus Dei, con skinhead, o sea, neonazi, con todo lo que había, y decíamos no, porque la causa es mucho más importante, ¿no? Entonces teníamos eso y ahí éramos hermanos con todos los católicos y nos reconocíamos. Y ante cualquier otra cosita que no nos guste, ya salimos a odiar y a marcar posiciones como que tampoco nos podemos compadecer del dolor de ese pueblo que está llorando a su referente. Entonces, yo puedo tener mi diferencia, yo puedo tener un montón de cosas, pero tengo que entender el dolor de la gente que lo sigue, y eso me va a permitir también generar esa empatía de estar con el dolor del otro, de entender el dolor del otro, también me da la posibilidad de hablar de Cristo. Y si hay mentiras que sacar, cosas que limpiar, no lo voy a hacer desde el lugar de un tipo que viene con un cuchillo a estirparte, sino de alguien que está ahí, al que le vas a poder abrir su corazón y vas a poder charlar cosas, y Dios hará la obra que tenga que hacer, ¿no? También. Es verdad. Cuando hablabas del dolor de un pueblo, interpreto que estás hablando del pueblo católico, ¿no? Pero entonces vamos a hacer un recorrido breve, para, aprovechando que tenemos un profesor de historia acá también, y un casi profesor de historia que dejó medio trunco ahí la carrera.
va a resultar interesante ver cómo con ese pueblo tenemos varias coincidencias. ¿Por qué? Tenemos una misma raíz. A ver, vamos, el cristianismo surge en el cero de nuestra era, pero en el año 30, con Jesús manifestándose en todo su impacto sobre los seguidores que tenía, siendo bautizado por Juan y empezando su ministerio que duró 3 años hasta llegar a la cruz del Calvario. Surge el cristianismo, una sola iglesia, acá no hay confesiones, no hay nada por el estilo, tenemos un tronco común. La cuestión es Dios, un bautismo, una fe. Exactamente, ¿no? Y llegamos ya al siglo IV, 300 y moneda con Constantino, y ahí empezamos a ver cómo el Imperio Romano se empieza a vincular con el cristianismo. La tolerancia que hay al cristianismo, a veces se dice oficializó, no, toleró el cristianismo, dejó de perseguirlo, pero no lo oficializan, sino hasta Teodosio primero, y ahí es donde tenemos la oficialización. Pero en todo ese proceso que hubo, donde la iglesia se va mezclando con el poder, yo creo que es uno de los principales problemas de la iglesia, ¿no? Cada vez que transamos con el poder y queremos ocupar el espacio de poder como si Dios fuera poco, entonces empezamos a ocupar un espacio político, pero más pensando en las mieles terrenales que en nuestra función. O sea, está perfecto participar en política, pero no olvidando la misión original. Bien. ¿No? Entonces, no te olvides de eso, que lo vamos a retomar. Pero vamos rapidito a esta cuestión de esos vínculos, ¿no? Una iglesia, una fe, pero en el siglo IV ya se empieza a mezclar la cosa, ¿no? Sí, porque era como hacete católico, no, hacete cristiano, porque todavía no se llamaba Si no, católico, como que estaba fuera del imperio, digamos. porque si no te damos el laburito, el conchavo, no te ponemos acá, si querés estar al puesto tenés que ser cristiano. O sea, empieza toda esa, con una pausa ahí. Que una parte de la historia cuenta, ¿no? Como que Constantino tiene una visión en la que ve la cruz y lo hace como su escudo de guerra, ¿no? Para llevar su ejército expansivo. Y llegamos a... Perdón, y ahí hay una cosa que me parece importante. Ese primer Constantino de la visión es no nos vamos a meter mucho ahí, pero es un Constantino arriano. Y el concilio de las iglesias, donde no había un predominio total de Roma, sino que había una injerencia del obispo de Roma, todos eran papas, todos se lo llamaba papa porque era el padre de la iglesia, o sea, esto como al cura párroco se le dice padre. Entonces el concilio de las iglesias, la discusión que se va dando en ese concilio ecuménico, que se usa ese nombre, define el tema trinitario, cosa que nosotros tenemos punto de coincidencia hoy, que a veces estamos siempre rechazando, buscando dónde nos peleamos, que yo soy peleador de esas cosas, pero ahí de hecho, en los primeros credos, si alguien recitaría el credo, nosotros estamos básicamente en sintonía, ¿no? Creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo su Hijo. El credo de los apóstoles, estamos ahí. Estamos ahí. Y llegamos a, la misma Iglesia Católica dentro de su microambiente o ambiente interno empieza a fragmentarse y termina con esa gran división que fue el cisma, ¿no? La de Oriente, la separación entre católicos y ortodoxos. Pero eso no nos compete tanto a nosotros, ¿no? Tratar de analizar internamente. Pero sí de dónde surgimos nosotros. Ya avanzamos un poquito para el siglo XVI y ahí tenemos otro gran cisma, quizás más importante, que es la ruptura de la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante, ¿no? De la cual venimos nosotros. La que nosotros llamamos la Reforma. Lucien Febvre, que es un historiador francés, uno de los máximos historiadores franceses, dice, no es la reforma, es la revolución, dice. ¿No? Entonces, pero nosotros seguimos usando el término reforma, en parte porque nos queda útil, porque era el término que se usó, pero en parte porque estamos reconociendo, o sea, en el uso del lenguaje estamos reconociendo que hay un vínculo estrecho con esa iglesia, ¿no? que fue corrupta, que vendía las indulgencias, que había un montón de cosas para criticar, pero si yo no digo que soy totalmente otra cosa distinta, sino que estamos reformando, hay una idea ahí de vínculo todavía. Incluso entre las discusiones teológicas, hoy en día y siempre
se van teniendo esos puentes, o sea, nos vamos nutriendo de esas cosas. Después nos meteremos un poco más, pero... Sí. Pero todavía tenemos en los barrios al pastor y al cura, ¿no? Dialogando juntos Yo tengo muchos amigos pastores que también hay un ala de la iglesia evangélica que le molesta eso, pero lo vemos en los pueblos, lo vemos en los barrios, ese diálogo entre el pastor de la iglesia, reconocido como una figura importante, y el cura como otra figura importante, ¿no? Dialogando por un comedor, dialogando por... Yo tengo mi prima, lo veo también en la gente, mi prima, o tengo compañeros que a veces dicen, che, habla con un pastor, habla con... No hay una iglesia evangélica, por lo menos, para que hagas algo, o sea, como que hay referencias de que en ciertas cosas nos podemos vincular, o qué sé yo, che, mirá, ahí en tal parroquia está Alcohólicos Anónimos, o en tal iglesia evangélica, entonces hay muchos lazos, ¿no? Cuando vamos a la misión en sí, te encontrás con el servicio sacerdotal de urgencia, con pastores que están alimentando también a gente, o que están respondiendo a gente ante el suicidio, o hacemos las visitas a los hospitales o a las cárceles, o sea, empieza a haber... O sea, en los que trabajan, no cuando estamos en el lugar ritual, sino cuando estamos trabajando, empezamos a encontrar puntos en común y nos ayudamos y nos pasamos datos, ¿no? Para esta altura, algunos estarán pensando, Joaquín, que somos ecuménicos, ¿no? Para esta altura, pero te invitamos a que vos reflexiones con nosotros, ¿no? Y que tampoco veamos el ecumenismo como una mala palabra, tampoco, y también ese ecumenismo y tampoco que... nosotros sacarnos digamos... Sí, yo no me pongo muchas etiquetas. No. Pero... No, pero digo, tampoco hacernos cargo de nuestro pensamiento también, ¿no? Es que uno dice, no somos para que nos sigan en las redes sociales o para que no nos cancelen el programa y digan, no, yo a estos pibes no los veo. No, sino que de repente nos hacemos cargo de lo que decimos también, porque no está mal, estamos tratando de dialogar con ustedes, de repensar, de pensar juntos, ¿no? Este tiempo. Y nos podríamos meter en muchas cosas, quizás el ecumenismo como concepto disparador, después nos pondremos en los lugares que nos querramos poner. Sí. Pero digo, cuando leemos a C.S. Lewis, estamos leyendo un anglicano, en un montón de cosas me ha parecido un católico, el anglicano, en su liturgia, en su forma. Cuando yo era chico, aparte de pelearnos con los católicos y tener esa discusión con los pibes de la escuela, ustedes tienen santos, los santos, no sé qué, y todo eso, los bautistas estaban allá. Los bautistas eran una cosa separada, los metodistas eran una cosa separada, y ahora estamos todos juntos cantando canciones hasta de adventistas, que han salido grupos adventistas, y reconocemos, o sea, directa o indirectamente, si yo estoy cantando un himno que es adventista, o estoy cantando un himno que es anglicano, o estoy consumiendo esas cuestiones culturales, esos productos culturales, que le llamaremos alabanza, literatura, pero que son productos culturales. Cuando estamos con eso, hay una práctica ecuménica, nos guste o no nos guste, nos quiera, o sea, después pondremos ciertos límites. Celebramos, por ejemplo, que en las iglesias católicas estén cantando Marcos Witt o Jesús Adrián Romero, otros cantantes, ¿no? Y quizás... nos moleste que haya un texto, una literatura en nuestra biblioteca que no sea del palo protestante, evangélico, ¿no? Yo escuché una vez a Roberto Amparo Rivera en 2005 en Buenos Aires, en una convención, y habló del problema de Dios. Y citaba, ahora me olvidé el nombre del teólogo, pero citaba, o sea, hizo una exposición sobre un teólogo católico también, un teólogo católico ecuménico de Nueva York, pero muy importante, ahora me olvidé el nombre, que tocaba el problema de Dios. Y yo cuando lo escuchaba a Roberto Amparo Rivera, que era uno de nuestros referentes teológicos... Él es de origen puertorriqueño, ¿no? De evangélico y pentecostal hasta la médula, ¿no? Pero con una cabeza abierta. Claro, ¿no? Por eso. Entonces empezar a estar así y aparte la verdad, cuando hay cosas que son verdad y las podemos reconocer claramente que son verdad, no importa quién las diga, sino importa la verdad en sí misma. Y eso es algo que también creo que vamos a charlar en algún momento, que parece que acomodamos la verdad como se nos antoja, o nos molesta la verdad. O sea, la verdad, lo haya dicho Maradona o lo haya dicho Jonathan Viale, si es verdad, punto. Por más que yo al tipo lo pueda criticar en otra cosa, me pueda gustar, no me pueda gustar,
es verdad, y punto. Entonces, en esas cosas también nos tenemos que plantar, porque si no siempre tenemos esa doble moral, ¿no? Joaco, para esta altura, llegamos al punto de la reforma protestante o la revolución, ¿no? Para esta altura el papado está reconsolidado, ¿no? Tenemos ya desde el siglo VIII en adelante un vínculo expresamente político entre la Iglesia, el papado y el Imperio Romano. Y la materialidad de ese sacro imperio que quedó, y también tenemos que en esa materialidad que se expresa en el arte, en grandes obras de arte que se hicieron con plata de una estafa piramidal que era la venta de indulgencias, porque es eso. Con la nuestra, diría. Con la nuestra, pero esa estafa piramidal que se hace. Con la de los trabajadores, los agricultores romanos. Era un Black Friday ya no romano, sino los cristianos, lo que se reconocía como la cristiandad, ya en los fines de la Edad Media, en esa transición. Se hace un Black Friday y dicen, necesitamos edificar la iglesia, pagarle a los artistas, hacernos nuestro banquete, bancar nuestras amantes, o sea, toda la corrupción que hay en esa iglesia y en ese contexto político, o sea, papas que eran obispos, que habían sido obispos a los 7 años, o sea, familias que se disputaban el papado y los obispados y que colocaban un hijo así, y el tipo seguía haciendo una vida que nada tenía que ver con la piedad, ni con San Agustín, ni con Francisco, o sea, Francisco de Asís, ni con nada de la Biblia tampoco. Sí. En ese contexto están construyendo y empiezan a vender, vos pobre que no te alcanza para la salvación, estamos sacando la promoción 2x1, vos vas a ir. Hay una película que se llama Lutero, esa la pueden ver como para... Igual le vamos a dejar algo de información ahí, un resumen, algún link que esté por ahí, vamos a ponerlo con la producción, toda nuestra producción del otro lado, para que ustedes puedan seguir y hacer yo siempre como profe en el seminario también les recomiendo hacer una línea de tiempo, pero una línea de tiempo no copiada, sino una elaborada, propia. Una propia, ¿no? Como para... yo tengo alumnos a veces que no saben, cuando les pregunto quién eran los patriarcas, o la patrística, mejor dicho, se van a los patriarcas, ¿no? Entonces... Claro. Suena parecido, pero son dos cosas distintas. Entonces, es importante que hagas tu línea de tiempo. Ahora llegamos a esta... Perdón, y acá con Lutero tenemos un tema. Por ejemplo, Lutero va a decir, hay libros de nuestra Biblia que no van. Entonces, hay cosas que Lutero la tiene clara, esto que decíamos al principio. Tenemos postas sobre algunas cosas y la entendemos y está claro y es nuestra revelación y caminaremos sobre esa revelación que tenemos. Pero, qué sé yo, Lutero piensa que el Apocalipsis es un libro que no se puede entender, que no tiene que estar en el canon y que la gente no lo tiene que leer porque confunde. Sí. Santiago, entonces, la carta de paja le dice directamente, ¿no? Claro. Y poniendo a la carta de Pablo a los romanos como el corazón del evangelio, digamos, más que los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Así que, después de esto, Joaco, lo que empieza a suceder... es esa división que hasta el día de hoy persiste, ¿no? En cuanto a cómo se percibe la fe cristiana, ¿no? Entre católicos y protestantes. El catolicismo arma un concilio como para contrarrestar el concilio de Trento, luego el Vaticano I como para afianzar la figura del Papa y contrarrestarla. Pero ya el daño estaba... Y ahí aparece un personaje que a mí tampoco me gusta mucho, que está vinculado con Francisco, que es Ignacio de Loyola. O sea, un tipo que se juramentan destruir la herejía protestante y toda la idea, o sea, el plan de la Iglesia en eso que se llamó la contrarreforma, vamos a destruir a estos tipos que son unos herejes, y ahí se empiezan las guerras de religión, todos los conflictos que aparecen, con atrocidades de un bando y del otro, y también que en esa lucha que es política, porque todos lo tomamos solamente como religioso o lo miramos a veces inocentemente, pero es una lucha política, porque muchos tipos que van a apoyar a Lutero, a Calvino y a los distintos reformadores de la época, lo que van a estar pensando es, si cortamos con el Papa, cortamos con el rey, acá mando yo y este reino es mío, y ahí se van formando esos estados nacionales, que es muy importante. Entonces ahí hay un juego político que parte de ideas sinceras de la religión, está el caso de Enrique VIII, que porque se quiere separar de la germu, agarra y se hace protestante, y eso inicia toda una reforma. Qué loco, por una cuestión personal, el tipo Parezco Janino La Torre de la historia, ¿no?
Pero una cuestión personal termina siendo una ruptura religiosa y política, ¿no? Y es el padre de una iglesia teniendo un montón de amantes, siendo un desastre de vida. O sea, no hay un santo que es el que tuvo una revelación de Dios y Dios lo marcó. No hay un cambio de vida en él. Es la política creando una iglesia que después se va a ir acomodando, va a tener un cuerpo doctrinal más sólido, más bíblico, pero el origen es un problema de polleras. Sí, sí. Lo que propone Lutero como la cabeza visible de... También eso también no me gusta mucho, que a veces que está bien que tenemos que identificar ciertos personajes con ciertos movimientos, ¿no? Pero los movimientos anteceden a los personajes, ¿no? Sí. Es decir, Lutero es un emergente de todo lo que un pueblo viene moviendo en contra de la Iglesia Católica, las indulgencias, etcétera, ¿no? Todo esto que ustedes pueden ahondar entrando a... El que lo manda a leer es un maestro que es un teólogo también católico, y ahí también está el juego de los monacatos. O sea, ¿qué diferencia hay entre esa iglesia de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, con los monjes, que algunos son grandes intelectuales solamente, y algunos son grandes intelectuales teólogos, que Dios les revela cosas y que le va hablando, y ahí aparece antes de Lutero Jan Hus, ¿no? O sea, estos tipos que van apareciendo y que también muchos están sintiendo esa necesidad de la gente, de una espiritualidad sana, limpia, que es el mismo deseo que yo tengo hoy cuando veo algunas cosas y quiero otra revolución como la del 1500. O sea, a mí también me pasa, yo quiero otra revolución, me harta algunas cosas que le atribuimos a Dios, ellos en un pueblo que era analfabeto y nosotros en un pueblo que en teoría sabe leer, pero que a veces no se acerca a las escrituras de ninguna forma, ¿no? Paisajes aislados, cositas todas sueltas, nos nutrimos de canciones a veces que no sabemos si dicen o no dicen, la preeminencia de la voz pastoral en todo como si fuera palabra revelada. Lo que le criticamos al Papa, nos atribuimos nosotros en cada... Perdón la expresión, pero en cada kiosquito que tenemos nosotros nos estamos atribuyendo voz del pastor, voz de Dios. Nos sucede mucho hacia adentro, ¿no? Porque nosotros no podemos cambiar nada de lo que no es nuestro, es ajeno, ¿no? De alguna manera. Pero sí podemos ayudar a que nuestro movimiento sea más puro, más verdadero, más santo, ¿no? Entonces a veces nosotros cuestionamos otros movimientos de fe. Por ejemplo, el caso de las indulgencias, ¿no? Claro. Cosa pasada, ya pisada, pero hoy en día, no sé, que una iglesia venda el aceite, el agua bendita, y nosotros tenemos otras cosas. A veces, si no nos ungen con aceite, no nos sanamos, ¿no? Como si fuera que el aceite tiene el poder y no Dios, que es el que hace la obra, ¿no? Entonces, eso... cosas que hacia adentro podemos reflexionar. Lo que sucede, Joaco, es que ya un poco más cercana a la historia, la Iglesia Católica misma empieza a reflexionar hacia adentro, ¿no? Que necesita un cambio de rumbo, una vuelta de timón, y surge también el Concilio Vaticano II y la idea de reformar algunas cuestiones internas con el movimiento de la teología de la liberación, ¿no? Este movimiento que empieza a pensar en los pobres, de ahí viene también Francisco, ¿no? Y ahí ya nos metemos en tema, ¿no? Y movimiento de la teología de la liberación, que tiene entre sus referentes y entre los textos que rompen en la teología, o sea, que generan la teología de la liberación, están los neortodoxos y las lecturas que hicieron los neortodoxos de la Biblia, y cómo eso renovó a esa teología católica, y que en la liberación no son solamente católicos, sino que hay referencias de protestantes muy fuertes, claro. ¿No? Como entra Miguel Bonino en esa línea y otros más, pero que... Darío López, de la Iglesia de Dios en Darío el Perú, López, mucha literatura de esto, y bueno, eso también porque internamente la Iglesia Católica empezaba a ramificarse de franciscanos, jesuitas, ¿no? Con otra visión acerca de la Iglesia, esto de los lujos, del oro, de Roma, del Vaticano, los negociados, todo lo que se le endilga
a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, que no pudieron remediar la pedofilia, todos los problemas internos que tuvo la Iglesia Católica, y que de alguna manera Francisco se le reconoce, al menos en su movimiento también, que intentó limpiar y purificar, ¿no? Esto de... Sí, y las contradicciones que va a tener el mismo Francisco. O sea, no estamos haciendo una apología. Yo hace unos años escuché hablar de Francisco porque lo había entrevistado un pastor que había estado en un campamento que organizábamos nosotros como equipo, y me chocaba mucho todo lo que él decía. Incluso me siguen chocando algunas cosas, pero no es solamente lo que el funeral de Francisco. O sea, no es una pavada. La herencia de Francisco. O sea, el tipo dijo: voto de pobreza, me llamo Francisco por los votos de San Francisco de Asís. El tipo se va dejando $100. Creo que se pagó el funeral. Ahora estaba escuchando que pasaron a despedirlo primero prostitutas convictos y madres solteras. O sea, todo lo que esa sociedad está rechazando en el Vaticano, que es la cuna del catolicismo, digamos, el centro de poder, donde está ahí toda esa rosca, y los tipos dicen: no, pará, acá van a entrar primero y después entran los presidentes. O sea, si no hay algo ahí para poder por lo menos mirar, observar y admirar, me parece que... me acuerdo cuando Isaías dice los recabitas, y los recabitas no son parte de su pueblo, dice: pero miren los tipos, la obediencia que tienen. Cuando hay algo para admirar, se admira y punto. El mayordomo injusto también, aunque no es muy ético, pero... la astucia, dice Jesús, ¿no? Cuando hay algo que uno tiene que admirar, tiene que ser piola y saberlo mirar a eso, porque decir: che, mirá qué bien que hizo esto. Porque nos gusta copiar en modelos de crecimiento a empresarios, mirá cómo lo hizo, mirá cómo renovó, mirá el tipo, pero cuando tenemos que mirarnos nosotros mismos, o cuando vemos, no, eso no, esa tal cosa no. No, hay que, como Salomón, aprender de todo, no solamente de lo que esté en lo cultico, ¿no? Es verdad. Y también rescatar ahí lo nuestro, lo propio también, ¿no? Porque siempre estamos mirando personajes de afuera, resaltando eso. No solamente personajes que hasta, no sé si a alguno le interesa, ¿no? Lo citan incluso en algunos sermones o lo leemos y quizá tienen hasta una vida oscura, ¿no? No sé, hay gente que nos habla de la familia y ni familia tiene. Entonces, hablan de que, no sé, un presidente de un país central hoy en día, ¿no? De la potencia mundial, es cristiano y profesa los valores del cristianismo y tiene hijos con 3 mujeres, 4 mujeres. Entonces, monógamo, presidente acá que es monógamo por 3 días. Claro, o sea, y hablando acerca de la familia, entonces hay que ver un poquito esas cosas que en algún momento vamos a retomar y a dialogar, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando a construir estos puentes entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica, una fe en común. Si bien nuestra imagen del Papa no es alguien como la defiende la Iglesia católica, con la infabilidad, es decir, el Papa no se equivoca nunca, y lo que dice el Papa es la revelación de Dios para acá, la tierra. Nosotros tenemos una revelación fundamental que es la Biblia, y eso no lo transamos, no lo cedemos. Pero sí reconocemos que tenemos un montón de puntos en común, y tenemos que descartar ideas como las que teníamos antes, ¿no? Décadas atrás, como el Papa, el anticristo, ¿no? Y, bueno, no sé, el anticristo no te puede predicar de Cristo, es algo que aparece mismo en la Biblia, que debe negar a Cristo. Entonces, ¿cuáles son las características del anticristo? Una persona carismática que centra en su imagen, en su persona, el poder, ¿no? como algo absoluto. Entonces tendríamos que abrirnos a que no solamente podría venir del palo religioso, en el caso de que sea una persona, ¿no? Claro, en el caso puede ser un sistema. Puede ser el sistema, ¿no? De estado. Hecho, anticristo ya lo vemos desde la aparición misma de Cristo. Sí, como dice Juan, desde que está Cristo, el anticristo está, o sea, está revelado, sí. Entonces, en el caso de que sea una imagen, una persona, podría ser cualquiera que hoy en día dice: yo tengo cierto impacto global, ¿no? Sin ir más lejos, nuestro presidente dice que es alguien que tiene el líder global de la derecha. Entonces, sí, podríamos adjudicarle que es el anticristo, porque entonces... No, y estas veamos, cosas, ¿no? También de esto de derecha-izquierda, que
que no entendemos nada, pero pensamos que escuchaba un pastor que decía, un pastor conocido, al que yo admiro y respeto mucho, pero que decía, Dios no es comunista. Bueno, Dios no es comunista, tampoco es capitalista. O sea, estos son sistemas nuestros que tenemos, que Sí, no, o sea, tenemos una adoración al dinero tan grande que nos gusta hablar mucho en contra del comunismo y cualquiera que atente contra la propiedad privada, pero es porque amamos más al dinero, no porque estamos amando mucho al Señor Jesús. No es que el Señor Jesús, porque si el Señor Jesús nos dice, dejad todo lo que tenéis y vendéselo a los pobres, ahí dejamos al Señor Jesús y nos vamos con la riqueza, o sea, como el joven rico, ¿no? O sea, hay una idea de, ay no, el comunismo es de, pará, el capitalismo no es algo muy bueno. El capitalismo, dice Hobsbawm, que es muy interesante el análisis que hace todo mercancía. Hace todo mercancía. Todo se compra. Incluso la procesión de San Cayetano o de la Virgen de Luján, o en algunos eventos evangélicos también puede aparecer, que te empiezan a vender feng shui, o sea, está la Virgen con cositas de feng shui, con cosas raras, con Buda, o sea, con vela, que no sabes ni siquiera son las que usan los católicos. Empezás a tener esa mercancía, que todo mercancía, porque el capitalismo hace todo mercancía, hasta nuestra fe hace mercancía. Entonces, cuando nosotros queremos analizar con esa categoría bien mundana, o sea, mundana en lo terrenal, no despreciándolo, sino bien vanas, digamos, tomando Eclesiastés, bien pasajera, y decir, ay no, yo soy el cristiano comunista del séptimo día, y yo soy de la derecha ortodoxa cristiana, estás orinando afuera del recipiente. Para decirlo coloquialmente. Vamos a retomar esto, porque Dale. hablar de comunismo y capitalismo hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Este es un discurso en el que nos quieren meter más que otra cosa, ¿no? Vos, no sé, la China comunista, vas a los puertos de China y decís, no hay nada más capitalista que esto, ¿no? Vos decís, en algún momento dijeron que Argentina era comunista y vos te vas pasando más por Barraca, ves el puerto por ahí y vos decís, esto no es capitalismo, ¿no? Todos los barcos yendo, viniendo con los containers. Sí, no es comunismo, no es comunismo. No es comunismo, digamos. No, el capitalismo más humano o menos humano existe en todo el mundo. Es lo que rige hoy en día, ¿no? El comunismo es una utopía. El comunismo como tal tampoco nunca se dio ni en Cuba ni en ningún lado, porque eso también, por eso es interesante después charlar esto, pero porque lo hablaba con mis alumnos el otro día, el comunismo es internacional. La idea del comunismo es internacional, es todos los trabajadores y todos los campesinos, todos los que trabajan y generan la riqueza del mundo unido. Y nosotros relacionamos el comunismo ruso, decimos, o soviético, pero analizándolo con Rusia, y el estalinismo, que es lo que la gente más combate, digamos, el pensamiento que más combate, tiene que ver con algo que es totalmente nacional e imperial, como era Rusia antes, ¿no? Antes de que esté el comunismo. Ya era el zarismo era imperialista. Y a los vecinos se los anexaba, los cacheteaba y los usaba para que sean parte de su estado y funcionen en su economía. Entonces, eso no es propio del comunismo, es propio de la forma de la sociedad rusa y está en su ADN, digamos de alguna manera, está en sus pautas culturales más profundas. Entonces cuando dicen, si es comunismo no puede ser nacionalista, si es peronismo tampoco no puede ser comunista. O sea, pero usamos categoría muy barata, bueno, apelando a esto. Claro. Mi tío habló con Perón, sí. ¿viste? Como si mi experiencia de vida fuera la realidad absoluta en todos los aspectos. Y esto es experiencia. Las cuestiones categóricas hoy en día, ¿no? Como izquierda, derecha o... Como había una ministra de un gobierno, ministra de seguridad de un gobierno, candidata a presidente, después, y ministra de otro gobierno que decía, esto es una dictadura, es un caos, así con la forma que tiene la señora de expresar esas cosas. Entonces, o es una dictadura, decía, es una dictadura, es una anarquía, es un caos, ¿es una anarquía o es un caos? Claro. O sea, si es dictadura es orden. ¿Te guste ese orden o no te guste? Claro.
A las 10 de la noche no hay nadie caminando, nadie ocupa un lugar en la calle. Nadie hace nada que el dictador no quiera. Claro. Entonces no puede ser un una caos. dictadura y un caos a la vez. No puede, imposible. Se está volviendo muy interesante y todavía no llegamos a algunas frases que son, no sé, las 10 frases que queremos tocar de Jorge Bergoglio, si les gusta llamarlo así. A mí me gusta así. Bueno, o el Papa Francisco para empatizar con la comunidad católica, ¿no? Me pusiste en una fea. Y esto está chequeado, Joaco. Esto está chequeado porque no. Viste, hoy en el siglo XXI de la posverdad, no sabe qué es verdad, no sabe qué mentira, no sabe si es lo que dijo o lo que no dijo, pero esto está chequeado, como todo lo que vamos a decir acá. Amigos, gracias por estar ahí del otro lado en nuestro querido programa Algo para Decir. Suscríbete al canal si no estás suscrito, invita a tus amigos, decirle, hay 2 muchachos ahí que algo quieren hacer, no saben bien qué quieren, ni siquiera yo entiendo qué quieren, pero algo quieren hacer con un grupo detrás maravilloso en el que queremos de alguna manera hacer un aporte para la iglesia de este tiempo. Eso es lo que nos interesa y para el mundo de este tiempo, ¿no? De hecho somos relativamente jóvenes, pero amamos el lugar donde estamos, amamos Argentina, amamos Buenos Aires. Vos amás Avellaneda, pero hasta no dentro de mucho tiempo, porque me voy para mi pago. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora, Joaco? Vamos a estar a la distancia, pero bueno, porque Joaco es invitado a nuestros campamentos junto con su esposa, tenemos una linda relación con Redil Urbano. También, qué lindo que la pasamos la otra vez, Joaco, hablando de invitados y el campamento que vivimos la otra vez. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Tierra Fértil, el primer auspiciante que creyó en nosotros. Aparte, o sea, todo espectacular Tierra Fértil. O sea, la dedicación en cada cosa. Cada vez ves que mejoran el lugar. O sea, el lugar era precioso cuando yo lo conocí, siempre lo están mejorando. Súper atento, la verdad que hermoso lugar que vos nos permitís compartir ahí con la gente de Tierra Fértil, porque hermoso. Sí, así que Romina, un gran saludo. Y todos los que quieran organizar un campamento, un evento de un día, de 2 días, de 3 días, en un lugar muy lindo acá en Florencio Varela, conéctense. No importa, miren, el otro día yo fui a predicar, ¿a dónde era? A Luján, ¿no? Sí, a Luján, y a un lugar muy lindo, pero cuando uno encuentra un lugar, se traslada todo el tiempo que sea necesario y la distancia que sea necesaria. Les digo, Tierra Fértil, no se van a arrepentir. Tiene una locación muy hermosa, todo lo necesario para vivir un campamento extraordinario, una jornada extraordinaria. Así que saludos a nuestros amigos y gracias por haber creído desde la primera hora. De hecho, que si hay alguien del otro lado que tiene un negocio, un emprendimiento, una panadería, porque acá podrían haber unas facturas extraordinarias y podríamos estar mencionándote a vos y a tu panadería, a tu emprendimiento, lo que sea. Recibimos alfajores, no sé si hay alguien del otro lado que trabaja ¿cómo se llama nuestro gran alfajor acá? Capitán del Espacio, ¿no? Extraordinario. Podrían haber acá 2, 3 Capitán del Espacio. Pero bueno, no hay algo para comer, pero sí hay algunos libros que al finalizar el programa le vamos a dar la consigna para que lo puedan ganar. Así que tenemos el libro Virus Mortal de Julieta Llanes, from Florencio Varela, de acá, de nuestra linda ciudad, Florencio Varela. Este libro se llama Virus Mortal, Ser Joven no es tarea fácil, de una joven autora, Julieta Llanes, a la cual le mandamos saludos, que nos regaló 2 ejemplares. Vos podés adquirirlo, buscarla en las redes sociales, Juli Llanes. Un libro que todo joven, adolescente debe leer y que todo líder o referente de adolescentes y jóvenes tiene que leer. Joaquín, vos te compraste en el campamento también. Me compré uno, todavía no lo encaré así de lleno, pero lo estuve chusmeando. Interesante ponerse a ver la problemática de los chicos hoy, con tantas cosas que yo me encuentro también en la escuela, ¿no? Y a veces también en la iglesia. Y que cuando nosotros no tenemos nada para decir, hay otras voces también que van a escuchar y hay otras cosas que el consumo, los estándares de vida que nos generan y todo eso. Entonces está bueno poder leer la experiencia de Juli y lo que nos cuenta ahí, porque nos hace reflexionar y falta eso. Me pasa mucho con los pibes en la escuela.
buscan referente, buscan con quién hablar, buscan a alguien que se identifique, ¿no? Entonces cuando se minimiza o te estandarizan todo súper alto y vos tenés que tener una vida de consumo muy alta, o te minimizan tu problema porque, no, problema de la adolescencia, ¿a quién no le pasó? Y a vos lo que te está pasando es toda tu vida, ¿no? O sea, en ese momento es recontra importante. Capaz que con el tiempo lo relativizás, pero hay un montón de cosas que no son simples, ¿viste? A veces minimizamos al adolescente. Y qué interesante esto de que los adolescentes, incluso nuestros líderes, tienen que consumir cierto contenido como para ayudar a sus adolescentes o para ayudarse a sí mismos. Y terminan consumiendo algo que en lo que tenemos cierta sintonía, cierto acercamiento, pero que entras a escarbar un poco más y tienen una agenda detrás horrible, ¿no? Decir, bueno, quiero hablar acerca del aborto y hay algunos personajes que andan dando vuelta ahí que la iglesia evangélica ha abrazado como suyo, pero no lo son, hablando esto de estas cuestiones de movimiento que parece que el catolicismo no, es mala palabra. Claro, estaba pero pensando en todo eso. lo que dice que es evangélico, no, amigos, no se coman ese verso, que hay algunos que salen a manifestarse con nosotros con el pañuelo celeste, pero después tienen una agenda horrible detrás suyo, un lobby horrible detrás suyo que lo financian para seguir diciendo cosas y están envueltos hoy en día en cuestiones de fraude financiero, los apoyan gente muy perversa, muy, muy mala. Entonces, si vos también tenés un contenido, un libro, una página web, nosotros queremos ayudarte porque si lo tuyo va a ser bendecir de una manera sincera, pura y genuina a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y a nuestra iglesia, envíanos tu libro también y tu contenido para que lo podamos compartir desde esta humilde mesa, porque queremos alcanzar a cada vez más personas también y de esa manera lo vamos a lograr. Así que quédate hasta el final del programa, no te vayas, quédate hasta el final del programa porque al final del programa vamos a dar la consigna, o la podríamos dar ya, sí, porque vos podés poner tu comentario ahí en la cajita de comentarios y decir quiero el libro de Juli, y después entre todos los que salgan ahí abajo vamos a sortear los 2 libros que tenemos y vamos a hacértelo llegar a cualquier lugar del mundo donde nos estés viendo. ¿Cómo hacemos, Juaco, si nos están viendo desde Europa? Y ¿Por qué no? A la Delta. lo enviaremos de alguna... Y si tenemos que ir, y si alguien quiere financiar nuestro viaje a Europa para llevar el libro, por favor, es por la cultura. y por la salud espiritual de nuestros adolescentes y jóvenes. Así que deja los comentarios ahí en la cajita de comentarios y también ayudarnos una vez más a suscribiéndote al canal y compartiendo esto y nuestras redes sociales con todos tus amigos para que cada vez podamos ser más reflexionando sobre la actualidad de este presente nuestro en el siglo XXI. Joaco, llegamos a las 10, iba a decir 21 leyes irrefutables, viste que hay libros que son así, ¿no? Sí, 10 sí, leyes, sí. 21 leyes irrefutables. 5 pasos para ser mejor feliz que tu hermano. Claro. 7 pasos para pisarle la cabeza al pastor que no sabe nada y que vos sos un capo y él no te da bola. Hay de todo eso, como sí. cómo ser más exitoso que el resto de la gilada, así, ahí, así. Llegamos al punto de vamos a analizar algunas que no son en absoluto verdades irrefutables, sino que son algunas frases que sí las dijo Jorge Bergoglio, que sí las dijo el Papa Francisco y las que no también, ¿no? Podemos sí, porque ahí hay malicioso, ¿no? Es sí, malicioso, sí, ¿no? O busca esta idea que... Porque hasta vos te pueden sacar de contexto, ¿no? Decir, mirá lo que dijo fulano. Sí, o inventar algo y decir, che, el tipo lo dijo, que se hizo con muchos libros, incluso algunos evangelios apócrifos y algunos otros textos que pueden estar en el canon, pero que están en discusión de la autoría, decir, che, esto lo dijo fulano, y lo tiro, hay poemas de gente un poema que capaz que está bueno o no tanto, y dice, este poema de Borges, este poema de Benedetti, esto como dijo fulanito, la frase que se le atribuye a Bertolt Brecht, y que era de un pastor evangélico, entonces como no querían decir que era de un pastor evangélico, decían, che, esto lo dijo Bertolt Brecht, y entonces mirá qué bien que queda. Si lo dice un pastor evangélico, che, mirá, no son tan tarados los evangélicos. Entonces pasa eso, o sea, robar la autoría de alguien
o para darle legitimidad de alguna manera o para difamarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la primera frase que... vamos a empezar con una que está chequeada, que sí dijo Sí, es así. Francisco, es: me gustaría tener una iglesia de pobres y para los pobres. ¿Cuál es el vínculo que tiene la iglesia cristiana, ¿no? Con la pobreza? Fíjate que hay predicadores y hay iglesias que dicen que el pobre que es pobre porque tiene una vida de pecado, ¿no? Y es consecuencia del pecado la pobreza, y no lo ve como un hecho histórico, como ¿Qué un venden? hecho social. ¿Indulgencias? Y no sé cómo será, detrás de esos discursos siempre hay estas cosas, ¿no? Esto de que Jesús dijo, los pobres siempre lo van a tener con ustedes, es porque de repente Jesús mismo, eterno, ¿no? Antes de todo y después de todo, veía las sociedades occidentales del siglo XXI y este discurso, ¿no? y de orientales también, este discurso de la pobreza como un hecho. A ver, vamos a problematizarlo, ¿no? O sea, Como un castigo individual ante decisiones individuales, ¿no? sí. Pero hoy vemos que sobre todo la sociedad latinoamericana está atravesada por cuestiones de pobreza, ¿no? Y estructurales. Y estructurales. Es decir, esta cuestión de la pobreza estructural, que tu abuelo fue pobre, tu papá fue pobre, vos sos pobre y tu hijo va a ser pobre, ¿no? Porque sobre todo los países sudamericanos hoy están, en el caso de Argentina sobre todo, ¿no? Súper endeudados, hipotecando la riqueza que tienen para pagar una deuda que yo como argentino al menos no quise. Esa es una paradoja, ¿no? Porque yo en lo personal me cuido tanto de decir, no puedo sacar un préstamo para pagar otro préstamo, ¿no? Eso que vos no harías en tu casa, decir, voy a sacar un préstamo para pagar la tarjeta y endeudarte para pagar una deuda y seguir endeudándote, entrando a un círculo vicioso, que no lo harías, lo estamos haciendo como país, Eso ¿no? que hace unos años, cuando estaba en boga la mayordomía cristiana, ¿te acordás que hace unos años era como existe todavía, pero había mucha más difusión de mayordomía cristiana y te decían, la tarjeta no lo uses para nada, no saques crédito, trata de ahorrar poquito aunque sea, hacete tu presupuesto. La misma gente que me decía eso hace unos años, ahora dice, che, bueno, hay que endeudarse con el Fondo Monetario. O sea, no lo aceptás para tu vida práctica, porque siguen ellos en su vida, dicen, no, hay que ser así, no lo aceptan para ellos. Pero dicen, bueno, se endeudan al país como si nosotros no fuéramos parte de ese colectivo, ¿no? Como que soy cristiano, entonces no soy argentino. Después festejo el mundial, tomo mate cuando puedo, como asado. Y voto y pongo defiendo cierto. Pero esta idea, ¿no? Que también está relacionada con ese de la política no hay que hablar de política cuando criticás al presidente que le gusta a ellos o al político de turno que le gusta a ellos, y cuando está el de ellos dice, no, hay que orar, ¿viste? A decir, pará. Esa doble moral doble que discurso, yo veo. sí. Bueno, me gustaría tener una iglesia de pobre para pobre. También suena así como una crítica interna, ¿no? De Bergoglio hacia toda la ampulosidad de la iglesia católica. Cuando ¿no? yo era pibito y leía los evangelios, los sigo leyendo, pero cuando era chiquito me fascinaba esto de Jesús y la cercanía que tenía con la gente común y el rechazo que tenía hacia esto de la no acepción la no acepción de personas. Siempre me fascinó eso de Jesús y bueno, sigo contaminado para Lutero por Santiago, esa idea de pensar en el otro, de que la fe sea en acción y que ese amor de Dios se manifiesta, pero que está hablando de los pobres. Jesús está con los pobres. Jesús, ya voy a sacar unos podcasts leídos sobre algunas cuestiones que a mí me gustan, más literatura quizás, más relatos como cuentos, pero de estos inmundos que hay, ¿no? Y Jesús siempre está con esos inmundos. Entonces, ¿quiénes son esos inmundos en la sociedad? Siempre son los pobres. Siempre en ese grado de inmundicia del apartado hay un pobre. Entonces, cuando nosotros tenemos
iglesias pentecostales. ¿Dónde estamos los pentecostales? ¿Qué me enorgullece a mí de la iglesia a la que yo pertenezco y me crié? Que mi papá vivía en un pueblito cuando él todavía no iba a la iglesia y la única referencia fija que había era la iglesia de Dios que estaba, porque ni cura tenían en el pueblo. En el pueblito de mi mamá, que no era una gran ciudad ni nada, en un pueblito rural, estaba. Entonces, y la iglesia siempre estaba donde podíamos tenerla, donde creíamos que en ese momento debíamos estar. Hoy también cambiamos eso, y para bien creo. Pero ¿dónde estábamos? Estábamos de la vía para el otro lado. ¿Viste? En esa referencia a los pueblos ferroviarios, de la vía para el otro lado. Donde estaban los pobres, donde hubo un plan de vivienda de algún gobierno, donde estaba la gente. Y cuando la iglesia no está, ¿dónde está la gente? Y hay distintos tipos de pobreza. Esta es la pobreza material, pero podríamos pensar en este saqueo despreciado por todos, porque es un tipo que tiene todo y es un pobre tipo. Uh-huh. Y Jesús lo mira. O sea, Jesús siempre está mirando al pobre tipo. Uh-huh. Y a esta pobreza estructural, o sea, cuando le da de comer a los 5.000 o a los 4.000 después, no le está poniendo Jesús al pan y a los peces, ¿no? Sí, sí, sí. Lo está haciendo por amor y dice, y vio a la gente y tuvo compasión. ¿Dónde van a ir ahora? ¿Dónde van a ir a comprar? ¿Qué van a hacer? Entonces, si nosotros como iglesia no nos podemos compadecer, como hizo este tipo, que yo tengo mi diferencia, siempre lo aclaro eso, tengo mis diferencias, pero el tipo por lo menos lo que está diciendo es interesante. Che, pensemos en una iglesia, no una iglesia que pase un chabón y te diga, ¿cómo andan, queridos amigos? Y acá estoy en el yate, sino un tipo que está pensando en la gente que lo va a consumir. Sí, sí. Pero qué vinculación para nosotros los evangélicos y pentecostales, ¿no? Esta cuestión de la pobreza, porque surge de nuestras mismas raíces, Joaquín, amigos, surge de nuestras mismas raíces. La iglesia evangélica pentecostal surge a finales del siglo XIX entre campesinos, entre inmigrantes de la más baja calaña, como lo eran los irlandeses, brutos, sin educación. Ahí surge la iglesia pentecostal. Los trabajadores, ¿no?, de Los Ángeles, en Los Ángeles, sí. Cuando se hace el catalizador con un pastor negro, sí, pero que no, ni el del seminario lo quería porque era negro. Sí, o sea, sí, el tipo en ese lugar, porque negro significaba ser pobre, todas las categorías que tenía para esa sociedad americana bastante racista o muy racista. Y eran eso, o sea, es una iglesia que no se puede compadecer de los pobres. Y después ahí mirar, ¿quién es Ruth? Claro. Yo pensaba algunas cosas de la Biblia, que después las podemos ir charlando también, pero ¿quién es Ruth? Una desamparada. Uh-huh. Extranjera, Ruth es extranjera y pobre, ¿no? Puesta como referencia, como modelo. Puesta como modelo de todo, y bueno, ahí tenemos esa iglesia que tiene que estar más cerca. Pero no reneguemos entonces, amigos y amigas, de nuestras raíces, ¿no? Esto de identificarnos como, en el caso de lo que dice Bergoglio, ¿no? Me gustaría tener una iglesia de pobre y para pobre. Nosotros, la iglesia evangélica pentecostal, o sea, no miramos si es pobre, si es clase media rica, sino que nuestra iglesia tiene que estar como objetivo también pensada para esas personas marginales, para esas personas despreciadas, caídas del sistema, que son parte de nuestras raíces. Entonces la teología de la prosperidad también se cae como discurso, no se sostiene bíblicamente, históricamente, porque la iglesia evangélica pentecostal surge en medio de un contexto, después, bueno, como la iglesia católica misma se va sistematizando, burocratizando y va perdiendo un poco, claro, el camino, ¿no? Pero tratemos de no renegar de nuestras raíces, de no renegar nuestros objetivos. De hecho, Joaco, nosotros ahora mismo estamos transmitiendo de Florencio Varela. Florencio Varela es el segundo distrito más grande del conurbano bonaerense y el más pobre de todos. Y cuesta todo, Joaco, cuesta mucho más. Este micrófono cuesta mucho más, esta cámara, todo cuesta mucho más, alquilar este lugar, todo cuesta mucho más desde este lugar, pero amamos este lugar, amamos Florencio Varela, amamos el conurbano. Si yo me podría haber ido, ¿cuántas veces me podría haber ido de acá? ¿Cuántas veces me podría haber ido incluso al interior de la Argentina o a otro país? Pero siempre quedamos prendados de alguna manera por nuestra vocación. Hay algo que te cautiva.
Sí, igual somos de primera. Acá en Florencio Varela somos de primera igual, porque y tenemos al Defensa Justicia que es un equipo de primera que nos enorgullece. Acá, bueno, para los próximos programas vamos a traer un banderín, algo acá del DF. Tenemos a Nahuel Penisi también como una referencia mirá, artística. Él es de acá cerca nada más. Unas canciones extraordinarias y nos representan todo el mundo. Con la calidad de su No vas a voz, traer a Nahuel Penisi acá porque me daría ojalá. tal vergüenza. Me daría tal vergüenza. ¿Qué más? Que te dieras cuenta ahora. ¿Y ese himnario de Gloria o de Sion? Ese, no sé. Bueno, entonces... Nahuel Penisi United. No, perdón, y pensaba esto de los pobres también. También esta iglesia que no haga, o sea, no haga clientelismo de los pobres, ¿no? Nos acordamos de los pobres para hacer clientelismo a veces. Nos acordamos de los pobres para sacarnos la fotito con los pobres, nos acordamos de los pobres para un día al año que tenemos que mostrar en nuestras redes sociales que estamos haciendo misericordia con los pobres. Pero yo no me olvido más una imagen de mi adolescencia en la iglesia que pertenecía. Y que creo que lo hicieron por ignorancia, porque hay gente que yo respeto mucho y quiero mucho, no eran pastores ni nada, eran líderes. Y vino un papá a buscar pañales y le dice, sí, pero quédate a escuchar el culto. Y el tipo se fue. Y la hermana que había estado preparando, se fue a preparar unas cosas, pero quería que escuche la palabra ella, dice, se fue porque no le importaba buscar de Dios. No, fue a buscar pañales y algo que le podamos dar para... O sea, esta idea de vení, escuchar el mensaje y después te doy. Proselitismo. Es el mismo proselitismo político que criticamos nosotros de los políticos. O sea, es un toma y daca. Y la riqueza del Evangelio, aún en nuestra pobreza, es dar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Hago misericordia por el pobre por la misericordia. Hago misericordia con el enfermo por la misericordia. Porque el amor de Dios es hacerle al otro el bien. No es, ay, te amo, me aparecen corazoncitos. No, es, te voy a hacer bien. Entonces, es muy interesante esto. Porque cuánto proselitismo... Como fin en sí mismo. No, incluso no como un medio para... En la política argentina, a una de los referentes de la política argentina femenina más importante, Eva Perón, uno de los problemas que va a tener es que no nos gustará o no nos gustará, pero a través de su fundación hace algo que antes el Estado no es que no participaba de ninguna forma, lo hacía a través de las damas de caridad, las señoras de bien, que como decía Susanita, hacen té y con masa fina y comen cosas ricas para comprar harina, fideo, polenta y esas porquerías que comen los pobres. Esa idea, eso que gente de la iglesia anda hablando de los que comen polenta, cuando uno se crió a polenta, fideo, al guiso con menudo de pollo, ¿no? Gente que comía eso y ahora dice, ay no, esos que comen polenta. ¿Desde qué lugar vos estás poniendo a una persona? O sea, la dignidad de Cristo hacia la gente. Cristo mira al otro. La idea de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dónde queda, no? Que tiene un grado de dignidad altísimo. Lo máximo de la creación es ese que a veces te puede molestar, no te puede gustar, no se perfuma tan rico, no se viste tan bien, te corta la anda calle, pidiendo, te corta la calle, ¿no? Incluso a veces puede ser el fisura del barrio, pero aún en esa gente nosotros tenemos que haber dignidad. Después hay, lógicamente, cosas que vamos a tener que hacer, saber cómo tratar, ser astutos en eso, pero yo no puedo robarle la dignidad a la gente. Y cuando nosotros le sacamos la dignidad a la gente por su condición material, escuchaba el otro día un pastor que decía, antes la mujer no trabajaba y cuestionaba en parte la sociedad de consumo, pero no podía llegar a atravesar y decir, che, mirá cómo la gente es explotada y no tiene un tiempo de descanso. Mirá esa mamá que antes criaba a los hijos, ahora tiene que salir a laburar porque el mango no alcanza, antes vivíamos con un sueldo, capaz que éramos pobres igual, pero una familia que era menos demanda, ¿no? Era vestirte, comer y te mandaban a la escuela. Y ya con eso era suficiente. Pero ahora hay cada vez más demanda sobre todo lo que tiene que tener un chico. Y entonces la familia sale a trabajar. Y si es una cuestión histórica también, ¿no? Hoy, como vos decías, cuando
papá trabajando comía toda la familia y compraban el terreno y lo iban pagando. Claro. O sea, esta es la generación desapropiada, le llaman algunos autores, ¿no? Porque no pueden tener, viven atrás de lo del papá, arriba, parece un condominio, ¿no? Entrás y hay como 10 viviendas en el mismo terreno, porque no es que son más vagos, no es que son, sino que el acceso a la tierra ha cambiado históricamente. Imposible. ¿No? Hace unos años hablábamos con un amigo y él decía, sueñan con una casa. Soñar es soñar en grande, decía él. Y hace un tiempo él pudo comprar su casa propia, con mucho esfuerzo, con mucho laburo, con un trabajo privilegiado que él tiene y su esposa, pero que yugan y yugan para poder hacer eso. Y se compraron su primer departamento. Y yo me estoy haciendo mi casa, con mucha ayuda también. Y eso que antes uno decía, che, pero no puede ser un sueño, porque un sueño tiene que ser algo imposible que vas a lograr. Bueno, tener una casa propia, chiquita, es un sueño imposible para la mayoría de la gente. Entonces empezamos a deambular o a estar de agregado, ¿no? Y que genera mucha perturbación social, muchas cosas en la vida familiar diaria también. Y que llegues a la iglesia, ¿no? Y que te digan que vos no progresás porque estás en pecado, porque sos pobre, porque hay... No, y que te pasa eso porque no vas a la iglesia. Que te cacheten en tu casa, que te cacheten en la sociedad y que vayas a la iglesia y te sigan cacheteando, ¿no? Entonces, nosotros creemos en la superación, creemos que la iglesia contiene, la iglesia enseña, la iglesia, como vos decías cuando hablaban de la administración, ¿no? Esto de, pero hay consejos, no sé, una hermana me decía hace un tiempo, pero pastor, tenemos que ahorrar esto que guardamos, y hoy la moneda argentina se devalúa tanto que el ahorro es, entre comillas, por ahí invertir, por ahí comprar ciertas cosas, como un amigo que compra papel para que no se le devalúe la plata, ¿no? Claro. Y comprando con cosas que más o menos sabés que después las podés vender y recuperar esa inversión y no caer en el carry trade, ¿no? No caer en estas cuestiones de que nos hunden más como nación en la pobreza y que se salvan algunos pocos y que los demás pagamos la fiesta de esos pocos, ¿no? Lamentablemente. Así que es un tema la pobreza. Pero sigamos avanzando, Joaco, con alguna... Te digo la frase no chequeada y tonta, ni la vamos a analizar, pero ver el grado de las mentiras, cómo quieren hacer daño o justificar acciones bien... Fake news. Comé lo que quieras en Semana Santa, dijo el Papa, según alguien que se le ocurrió que el Papa podía decir eso. Entonces, cada vez que quería, primero tenía una prohibición que es propia de esa tradición religiosa, pero come lo que quiera, total, o sea, nos inventamos. Che, me fui sin permiso. No, mi mamá me dio permiso, mi mamá me firmó esto y firmaste vos el cuaderno. Es esa trampa, ¿no? Pero algunas son más dañinas, pero esa es... Vamos con la otra. Tírela usted nomás. Sí, bueno, esta que dijo hagan lío, sobre todo le dijo a los jóvenes, creo que era en Río, ¿no? Y esta frase, a ver, es cortita, tiene 2 palabras, pero es la imagen que el Papa tiene de la juventud como ese momento de ruptura también, ¿no? Y yo me acuerdo que en pandemia un pastor me dijo... hablábamos del rol de los emergentes, de los jóvenes, ¿no? Y me decía, qué bueno que lo tenemos a los jóvenes ahora. Sí, pastor, importante. Sí, porque si no tuviéramos jóvenes, ¿quién manejaría las cámaras y harían los programas para poner? Y yo ahí me decepcioné un poco, porque digo, si vamos a tener los jóvenes para que nos manejen la cámara, para que nos manejen las redes sociales, para que nos hagan un videíto, no entendimos el rol de la juventud hoy en día, ¿no? Porque los jóvenes tienen que pensar junto con los adultos, junto con la niñez, la iglesia que necesitamos para este tiempo, ¿no? No solamente manejar un programita o las canciones que pasan en la escuela hace unos años tenía un pibe, cada tanto aparece un caso así, pero tenía un pibe que estaba muy ensimismado, se notaba, era claramente que el pibe estaba deprimido. Y hago unas notas, y nadie había hecho unas notas. Y yo lo que le decía a mis compañeros y al DOE, que es lo que antes le decíamos el gabinete, le decía que un pibe esté no haciendo lío, o sea, porque los que hacen lío, que le hacemos nota, es más normal que un adolescente quiera estar con los amigos, quiera hacer otra cosa y quiera, o sea, que no quiera escuchar mi clase es normal. Yo cuando iba a la escuela tampoco quería escuchar todas las clases, las que me interesaban y las que no. Me portaba bien, pero
Ahora, que un pibe esté así tirado, con una capucha puesta, que no le dé bola a nada y que esté totalmente fuera de su sociedad y que no se quiera vincular con otros jóvenes, que no quiera tener amigos, que no quiera levantarse una piba, es raro. Y a la gente no le hacía ruido que un pibe esté así. Y para mí lo más terrible es que un pibe tiene que hacer libre. Claro. Es ¿no? la etapa, el momento de la vida. Es el momento, o sea. Entonces necesitamos nosotros esa juventud rupturista también en otras iglesias. No que tenemos esta mala concepción también de lo innovador, lo revolucionario que viene a romper todo, ¿no? Decimos nuestro campamento rompiendo las estructuras, ¿no? El retiro de varones rompiendo. No hay que romper nada, amigos, no hay que romper nada, hay que modificar, ¿no? Hay que transicionar hacia algo mejor sobre las bases que nos dejaron nuestros héroes de la fe, de alguna manera, que los tenemos ahí como lo importante que son, la base que nos dejaron. Imitar no es que tampoco la fe de ellos, ¿no? Imitar la fe de ellos y no endiosarlos tampoco como diciendo, no, en los tiempos de fulano, porque hay que volver a la iglesia. No se puede volver, amigos, no se puede volver a la iglesia primitiva, no se puede pensar en la iglesia anterior a la nuestra como la mejor, la perfecta. Fue la iglesia de su tiempo, hicieron lo mejor que pudieron para su tiempo y es rescatable. Nosotros tenemos que imitar eso, ¿no? Decir, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para este tiempo? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para el contexto que nos toca vivir? A hacer nuestro aporte. Y ahí los jóvenes entran, Joaco, como... no es que estamos endiosando la juventud tampoco, porque es otro problema, ¿no? Pero los jóvenes entran como un actor fundamental en la construcción de la iglesia para este tiempo. Entonces, pero jóvenes frescos, jóvenes que quieran construir, que quieran edificar, que quieran traer sus ideas, que quieran no hacer algo paralelo, porque después tenemos otros jóvenes también que aparecen en las redes sociales como movimientos paraeclesiales, ¿no? Y eso a mí, Joaco, me genera una incertidumbre, por lo menos, porque decimos, hay jóvenes que están ahí en las redes sociales, no tan jóvenes, diciendo, tenemos una iglesia sin iglesia, entonces vos te juntás con 2 o 3 ahí en la plaza y sos iglesia, y es en parte verdad y en parte no tanto, porque si vos decís, bueno, somos una iglesia, nos juntamos 10 acá y tenemos estas ideas y esto, y ¿quién no dice que vos vas a terminar poniendo tus ideas por sobre lo que la Biblia dice, claro, ¿no? Entonces es un riesgo, decir, ¿no? Después tenemos... Que es algo que los que somos muy críticos a veces nos plantean. Yo me planteo, hay cosas que soy crítico, pero quiero estar contenido acá. Quiero que otro me cachetee y me diga, che, en esto... y tener que convivir con otro es parte de la iglesia. Pulirse uno con otro, ¿no? Pensaba también en esto que vos decís, por eso no me gusta cuando vos decís pastor joven. Porque si bien nosotros somos jóvenes de ahora, ¿no? Para nuestra sociedad, para nuestra asociación también, tenemos canas, tenemos 40, los tipos que nos dicen que somos jóvenes, muchas veces a la edad nuestra estaban haciendo un montón de cosas, pero para ellos nosotros seguimos siendo jóvenes. Sí. Y a veces porque los viejos no nos queremos sentir viejos. Entonces no queremos reconocer que, o sea, yo no quiero reconocer que me duele el ciático, que no puedo hacer tal cosa, que hay fuerzas que no tengo ahora. Entonces nosotros estamos en un momento de fuerza todavía, de hacer muchas cosas, de que mezclamos juventud, digamos, vigor más que juventud y experiencia. Pero le tenemos que dar el ruedo a los pibes porque hay cosas creativas que surgen de ahí. Están el choque generacional, entonces necesitamos los pibes, necesitamos los niños. Las iglesias tampoco están pensando ni en los niños, ni, o sea, es como andá, entretenete, andá, no moleste. Entonces tenemos que... No el otro día leía una estadística de especialidades juveniles que dice que una familia se queda en una iglesia por el programa o el espacio que la iglesia le dedica a los hijos, ¿no? A los niños. Entonces, antes era, no sé, la niñez era... los niños traten de no portarse mal y nada más, ¿no? Y hoy estamos pensando en una iglesia en la que los incluya, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, dijo Jesús. Entonces, una iglesia que los contenga a ellos. De hecho, para resumir esta cuestión, los jóvenes son importantes, los niños también, los adultos mayores son muy importantes, ¿no? En la construcción de la iglesia para este tiempo, pero ¿podríamos decir, hagan lío a nuestros jóvenes? Sí, yo creo que sí. Y los viejos...
No rompan todo, ¿no? Después Que es otra frase de la historia argentina, ¿no? Del rock nacional. ¡Rompan todo! Rompan todo, ¿no? No rompan nada. Construyan sobre lo que ya está. Modifiquemos lo que se puede modificar y hagamos nuestro aporte, ¿no? Porque todos estamos Y ojo, construyendo con sobre la humildad. base que es Cristo, ¿no? Sí, sí, y con humildad, porque nosotros creemos que no, esta generación va a salvar a la iglesia. Otra mentira. Esta generación Yo no ya salva vi nada. 3 generaciones que salvaron a la iglesia. No, esto de poner nuestra expectativa en los jóvenes porque esta generación se va a levantar. Yo entiendo que los congresos tienen que decir eso, los campamentos tienen que decir eso, pero hagamos algo honesto, ¿no? Es decir, esta generación tiene que traer su aporte para este tiempo. La iglesia la salva Jesús, la iglesia la salvó Cristo ya, no necesita salvadores, no necesita defensores que la salven de algo. La iglesia ya la compró, la salvó Cristo, y nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro aporte histórico Y ser temeroso del nombre de Dios también, en esa idea. Porque cuando decimos esto van a salvar a la iglesia, esto no sé qué, somos poco, en muchas de las actitudes de la iglesia hoy, para mí somos poco temerosos del nombre de Dios. Entonces, la base para hacer el lío, la base para cambiar, es tener temor de Dios, no decir que Dios nos dijo, porque ustedes son, cuando le decimos a los pibes en los campamentos, copiado del eslogan norteamericano de alistamiento al ejército, tu país te necesita, decimos, Dios te necesita, pará, sé más temeroso del nombre de Dios. Dios no te necesita. Dios te ama y te llama y te acuna y te invita a compartir todo lo maravilloso que Él hizo. Pero Dios no está pidiéndote, por favor, atendeme. No, Dios es Dios. Y eso lo tenemos que poner en alto, porque a veces cuando pensamos que hay una generación que va a salvar a Dios, va a defender a la iglesia, porque si no se cae entre el comunismo, el progresismo, la cultura woke y no sé qué, estamos menospreciando el nombre de Dios. Cuando vinieron a Ezequías y tenía la potencia del mundo, Ezequías confió en Dios y Dios hizo lo que tenía que hacer. Entonces, seamos más realistas en lo que dice la Biblia y no decir pavada, porque eso de ustedes son y todo maravilloso, ir a sobarle el lomo a una generación que después se da cuenta que le mentiste, te lo va a reclamar también. Sí, se entiende que se busca un poco de empoderamiento al estilo de Jesús también, ¿no? Claro. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son sí. la sal del mundo, diciendo, este es su momento, es un momento histórico, pero son históricas, ¿no? Pero es tu generación, es lo que tenés que llegar, eso... protagonista de tu ¿no? tiempo, totalmente válido. Sí, protagonista de tu tiempo. En ese sentido sí, pero no en la idea de que nosotros tenemos el poder y somos, nosotros no, los pibes. Porque si no el discurso es muy se secular, confunde. es muy pagano, es muy mundano el concepto ese, ¿no? Sí. De esta generación va a salvar, o sea, no necesitamos salvadores. Así Aparte, que gracias, Joaco no sale de la iglesia, no necesita ser salvada, vos que sos un pibe joven, gracias por tu aporte, pero... Aparte sabemos que el mundo lo van a salvar los ricos porque entre, ¿cómo se llama? Elon Musk y... Iron Man, que ahora es Elon Musk, ya tenemos los ricos que van a salvar todo. Tengo mi duda. Ya vamos promediando el programa, Joaco, vamos cerrando, pero prometimos 10 frases. Vamos a nombrarla y vamos a quedarnos con una. Dale. A ver si podemos pensar la misma. Dijimos, me gustaría tener una iglesia de pobres y para los pobres. Hagan lío, que acabamos de hablar. Las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Eso es todo un programa entero, ¿no? Sí, sí. Algo para decir en el futuro. Abusar de niños es una enfermedad. La inclusión de la mujer no es una moda feminista, es un acto de justicia. Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres. ¿Pero no era comunista el Papa? Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Categórico ahí. Es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Y finalmente, dos más, por mucho que intentemos negarlos, esconderlos o relativizarlos, los signos del cambio climático están ahí. Otro tema para sí. ¿no? Dios porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? La palabra griega de mundo ahí es cosmos, es decir, no es antropo.
Claro. No está hablando de que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que salve al ser humano, sino para que salve y redima al mundo. Y en el Edén, ¿no? Cuando los hace, dice, bueno, ahora reproduzcanse, multiplíquense, sojuzguen al mundo, administrenlo de acuerdo a este modelo que yo les mostré, que era un huerto, o sea, era algo plantado y el hombre tenía que administrar esa biodiversidad que había, esa riqueza, o sea, qué, cuándo, cómo, en dónde. Todo eso le dejó Dios al ponerle los nombres a los animales, ¿no? Hay como un montón de cosas, señoreen ustedes sobre esto. Yo siempre les cuento a mis alumnos cuando vemos mitos creacionistas, les digo, fíjense que en todos los relatos el hombre es un esclavo, pero para Dios, por eso los judíos son ricos, les digo yo siempre, no sé si es así, pero para Dios el hombre es un socio. Lo hizo socio de algo que él no merecía, porque es creación como toda la creación, pero dijo, vení, yo quiero que vos administres conmigo y te doy libertad para que administres esto y lo hagas bien. Después hicimos macana, pero podemos no cometer las mismas macanas, ¿no? Exacto. Me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel. Ese es otro tema. Me parece que eso lo vamos a tener que hacer en otro programa. Y vamos a tener que traer algunos, para que charlen con nosotros, ¿no? Sí, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino. Porque hay una cuestión ahí hoy en día que está atravesando de manera tan triste al mundo entero, ¿no? Es tantas vidas que cuentan ahí, y parecería que si no son vidas europeas, Joaco, parecía que no cuentan, ¿no? Si son de la franja de Gaza, si son de Cisjordania, parece que el ser humano vale menos ahí. Y esto no nos hace reivindicar el terrorismo ni ninguna otra cosa. O sea, estas ideas de grieta tonta tenemos que salir. En cada cosa nos meten una grieta y es como, sos de uno o del otro. No, podemos decir que hay una injusticia del anticristo estructural, ¿no? Hay pecados estructurales bien marcados y que nosotros tenemos que denunciar ese pecado. Estén de un lado o del otro, o sea, esto que decíamos de comunismo, capitalismo o de distintas cosas que aparecen, tenemos que ser justos y cabales en estas cosas que nosotros pensamos y decir, che, mirá, esto está mal acá y está mal acá. Es como cuando tus hijos se pelean, ¿viste? Esto vos hiciste mal, él hizo mal también y vos tenés que agarrar y estar administrando eso, por lo menos en lo que decimos, lo que nos compete, poder decir, che, esto es una injusticia. Sí, y mantenerlo, ¿no? Porque de repente vos le dijiste al más grande eso y después que al más chico, bueno, ya estás cansado, vos ya cambiaste y le permitís, sos más permisivo con uno con el otro, ¿no? Y así somos a veces también con alguna lectura que hacemos, ¿no? Sí. Cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Es como en el fútbol, vemos foul cuando nos hacen a nosotros, equipo, sí. Y si vos vieras un partido que no es de tus equipos y estás mirando porque sí, decís, che, no, fue falta. No fue falta. Y no te importa mucho eso. Bueno, tenemos que hacer esa separación y decir, che, y ponernos del lado de Dios. ¿Esto es injusto que maten palestinos, es injusto que bombardeen, es injusto que toda esta situación que vive este pueblo es injusta. Es injusto, está mal el terrorismo, ¿El pueblo de Israel tiene derecho sobre esos territorios? Tiene derecho sobre esos territorios. ¿Cuáles? ¿Cómo? Todo eso son cosas que son mangos aparte, ¿no? Sí, que tenemos que analizar, pero... Bien, Joaco, vamos cerrando este programa en el que quisimos hacer un poco de revisionismo histórico, un poquito, ¿no? de la figura del Papa a lo largo de la historia, pero vinculando la iglesia cristiana como una iglesia a pesar de sus fragmentaciones históricas, ¿no? Y llegamos a esta conclusión, ¿no? Mencionaste lo humano también al comienzo del programa de Francisco, y nos quedamos con eso, ¿no? Con el valor que tiene por ser humano en primer lugar, que cuando hablamos de la pobreza también lo mencionamos, y también la figura del líder global, ¿no? Que nos mostró, o le mostró a sus seguidores sobre todo, este camino de la austeridad, de la mirada, de la otredad también, como un valor a rescatar, ¿no? Así que nos quedamos con eso y seguimos haciendo iglesia, ¿no? Cada uno desde el lugar donde Dios lo llamó, para mirar al ser humano con esa dignidad que le compete por el solamente ser humano, ¿no? Tan humano era que hasta le gustaba el deporte, le gustaba el fútbol, ¿no? Compartía con vos
la Hincha tristeza de de San ser hincha de San Lamento, de San Lorenzo. Y Qué feo ser de un club solamente porque gana, ¿no? Es sí, raro. verdad. Bueno, es decime algo- la mía, Boca, que está... Bueno, mañana es el superclásico, ¿no? Mañana juega Boca River. Que pierdan los dos. No hay manera. Y ya en la semana veremos el resultado, ¿no? Hoy es sábado. Y en la semana que viene también veremos los resultados de quiénes se ganarán los libros. 2 ejemplares de Juli Llanes, de Virus Mortal. Y la semana que viene también seguiremos vinculados con todos ustedes, amigos que están del otro lado y que nos van a ayudar, por favor, a hacer crecer nuestro canal en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal Redil Urbano Streaming, síganos en las redes sociales, compártanlo con sus amigos. Una vez más, decimos, estos muchachos que al menos quieren, no sabemos bien qué quieren hacer, pero algo quieren hacer, Sí. compártanlo. Escriban, toda retroalimentación está buena, no tenemos la razón en todo lo que decimos. Eso es importante porque generar también una comunidad donde podemos discutir. A mí me pasa muchas veces, y lo hacíamos en la iglesia, esas cosas que a mí no me cierran. Esto que pasó acá, y por lo menos abrir el espacio y decir, che, ¿qué pasó acá? Y entre todos, a veces uno la tiene más clara, uno del grupo porque estudió, porque se planteó antes de eso, o buscamos cuáles serían las posibles respuestas. O sea, entonces retroalimentarnos, que ustedes puedan participar, decirnos, che, yo en esto coincido, en esto no coincido. Toda pregunta, toda duda, todo comentario, siempre con respeto, está bienvenido. Así que eso, no somos tirapostas, sino que queremos pensar juntos. Y esa es la idea. Bien. Qué buen cierre. Joaco, Gustazo, un Marcos. gustazo. Gracias a ustedes por estar del otro lado, que le dan sentido a esto que queremos hacer. No queremos hacer algo para vernos nosotros, sino para compartirlo con ustedes y armar esta comunidad, como decía Joaco, de Redil Urbano Streaming en Algo para Decir. Esto fue entonces, Joaquín, nuestro primer programa de Algo para Decir, gracias a Gena, a Mili, que están del otro lado en la producción, en los controles, y a todos los que son parte de este querido canal de streaming, Redil Urbano. Nobel, pero muy querido. Pequeño, pero muy amado desde sus orígenes, y queremos ser, como les decía, un aporte para la iglesia de este tiempo. Esto fue todo, amigos, al menos por este primer programa. Un abrazo grande y que tengan bendecidos días por delante.